Estamos aquí porque tenemos que estar, porque somos parte de la iglesia, somos líderes o somos maestros o servimos a la iglesia y se los pide que vénganos. Pero no tenemos un corazón dispuesto, en verdad, a escudriñar lo que los enseñan. No tenemos un corazón dispuesto, en verdad, a tomar eso que los enseñan, guardarlo, estudiarlo y ponerlo por obras. Amén. Nosotros en este año tenemos que tener un propósito diferente, porque la venida del Señor es pronta. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar siempre en oración, en alabanza, en adoración, en servicio. No tenemos ya tiempo para estar retrocediendo, hermanos, porque cada día la venida del Señor es más corta. Amén. Dice, voy a tomar 4 cosas que los van a hacer que este año sean los mejores cristianos. Vamos a ver 4 salmos, 4 personas, 4 situaciones, pero una sola solución. Amén. Si vamos ahí al libro de los Salmos, el capítulo 1, Salmo 1, y vamos a ir escudriñando estos salmos. Cada salmo pudiéramos sacar una buena predicación o una buena enseñanza. Cada salmo podemos mirar de lo que el Señor hacía con David, o cómo lo llevaba de la mano, cómo él alababa y glorificaba a Dios, cómo él se miraba situaciones difíciles. Y en el Salmo 1 habla de 2 hombres, un hombre justo que reconoce al Señor y un hombre pecador. Amén. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros en el año que empecemos. Muchos de nosotros, hermanos, como este hombre, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Muchos de nosotros aún andamos en esos consejos. Buscamos consejos que no son conforme a las cosas de Dios. No anduvo en consejo de malos. ¿Qué consejo puede dar los malos si hay maldad en su corazón? Si sus propósitos no son santos y son egoístas. A ver el resultado de sus vidas, no dan ganas de tomarlos como consejeros. Amén. Muchos de nosotros como cristianos aún vivimos de esa manera. No buscamos el consejo de una persona que esté conforme a la palabra de Dios. Buscamos consejos fuera de las cosas de Dios. Amén. Es una de las cosas que tenemos que evitar este año para ser un hombre bienaventurado. Amén. Dice, no anduvo en consejo de malos. En el segundo punto dice, ni estuvo en camino de pecadores. Oír consejo es un paso que puede llevarnos a actuar como actúan los pecadores. Nuestra conducta puede ser mala, contaminarse, corrompiéndose, y podemos llegar a pensar que lo que hacemos es normal. Cuando nosotros tomamos ese consejo, hermanos, de la persona que no está en los caminos de Dios, por ejemplo, si tenemos problemas con nuestras esposas,
Vamos, si se lo contamos a alguien que no está en los caminos de Dios, ¿qué nos va a decir? Divórciate, no te preocupes, todo va a estar bien, puedes rehacer tu vida y todo esto. Después tomamos ese consejo y caminamos con él y pensamos que estamos bien. En lugar de buscar una situación que los dé una buena aventuranza en el Señor, que camínenos con el Señor, ya estamos caminando con las personas que nos dan ese mal consejo. Tenemos que tomar un buen consejo que los lleve a ser bienaventurados con el Señor. Amén. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sentarse con ellos es ser como ellos. Amén. Cuando ya tomamos el consejo, caminamos con él. ¿Y qué pasa después? Los vamos a sentar con ellos. O sea, poco a poco vamos caminando a las cosas fuera de Dios. Vamos edificando una pared que los vamos dividiendo entre las cosas espirituales y las cosas terrenales. Lo que comenzó con una búsqueda de un consejo, al conducirse siguiendo el ejemplo de los malos, va a hacer que sea considerado como igual a ellos. Vamos a ser ya considerados igual a ellos. Empezamos con un consejo, caminamos con ellos y al último, ¿qué pasó? Los sentamos con ellos. En este año, hermanos, tenemos que considerar que tenemos que nosotros tomar el consejo de alguien que está conforme a la palabra de Dios. Ya no estamos para estar tomando consejos de gente mala que los divide en las cosas espirituales, en las cosas carnales. Nosotros somos ya hechura del Señor y tenemos que empezar a ser ¿qué? Bienaventurados. Amén. Dice, el varón que está escrito aquí siguió un camino diferente. Él se deleitaba en la ley de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a deleitarnos en la ley de Dios. Amén. Es tiempo de empezar a deleitarnos en la palabra del Señor. Estar escudriñando las escrituras. Estar tomando lo que nos enseña. Estar poniendo por obra lo que de veras sabemos. O sea, de nada nos sirve saber y no ponerlo por obra. Es tiempo de nosotros empezar a poner por obra lo que ya sabemos. Sí. Se deleitaban en la ley de Dios. Ellos, los deleites de los malos, los resultados de nosotros deleitarnos en las cosas de Dios, dice la palabra de Dios que vamos a dar fruto a su tiempo, ¿verdad? Dice que vamos a estar dando diferentes frutos. Es tiempo de nosotros empezar a dar ese fruto, hermanos. Tenemos que ser ese árbol plantado que da su fruto y que sus hojas no van a caer. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de estar en un crecimiento espiritual, hermanos. Es tiempo de ya pararnos, de dejar de estar sentados, de empezar a alabar y glorificar a Dios, estar aprendiendo, hermanos. Ya no es tiempo de estar sentados de la misma manera que por años hemos estado haciendo día tras día y pensamos que estamos bien, porque venimos al culto, eso ya es conformidad. Nomás viniendo al culto somos conformistas, pero no, también tenemos que servir en las cosas de Dios. Para eso el Señor los ha hablado. Amén. Dice la bienaventuranza, el varón que el destino de los malos será muy diferente. Primero, no son como tomo que arrebató el viento. No se levantará el día del juicio. No estarán
en la congregación de los justos. Cuando nosotros, hermanos, tomamos el camino malo, dice la palabra de Dios, que nosotros no los vamos a levantar el día del juicio, sino el día de la ¿qué? De la condenación. Nosotros no vamos a ser condenados, no vamos a ir a juicio. Como decíamos el domingo, unos van a ir a juicio y otros a condenación. Es tiempo de nosotros tomar nuestro lugar para ir al juicio del Señor. Dice, y no se levantará en la congregación ¿de quién? De los justos. O sea, no van a estar en la presencia del Señor. Ellos ya van a estar en el lugar donde les corresponde. El segundo hombre, vamos a hablar de un hombre rebelde. Primero hablamos de un hombre que fue bienaventurado. Vamos ahí al Salmo 2. Salmo 2. Aquí habla de un hombre rebelde que se levantó en juicio en contra del ungido de Dios. Amén. Que es Jesucristo. Pero aquí lo vamos a dar un poquito de vuelta a esto. Vamos a ver un hombre rebelde que se levanta en contra del ungido de Dios, pero aquí en la tierra. ¿Quién es el ungido de Dios aquí en la tierra? ¿Quiénes son nuestros padres espirituales? Nuestros pastores. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rebeldes con nuestros pastores? Amén. Vamos a leer un poco de lo que dice el Salmo. Dice, porque se amotinarán las gentes y los pueblos piensan cosas ¿qué? Vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompemos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Amén. Nosotros, hermanos, la condición espiritual de este hombre que no ama a Dios está escrita en este salmo. Dice, se amotinan y se levantan contra la autoridad instituida aquí en la tierra, que son nuestros pastores. Muchos de nosotros hemos sido rebeldes para nuestros pastores. Y hemos de pensado, no, pues yo nunca le llevo la contraria, o nunca me digo cosas, o nunca digo cosas vanas. Pero simplemente, hermanos, cuando los citan a venir a servir a la casa de Dios y decimos que sí, que vamos a estar aquí y no venimos, eso ya es ¿qué? Rebeldía. Cuando se los pide que háganos una cosa y no la hacemos, ¿eso qué es? Rebeldía. Cuando no servimos dentro de la iglesia del Señor, ¿eso qué es? Rebeldía. Así estamos nosotros, hermanos. Es lo que tenemos que impedir este año que venga. Tenemos que cambiar ese pensamiento que hemos tenido por años, que los pastores nomás están para mandar, que los pastores esto, que los pastores el otro. Criticamos, chismoteamos, hablamos mal de ellos, decimos cosas que los criticamos de una manera tan mal, que estamos, en lugar de ser de bendición para ellos, somos piedra de tropiezo para ellos. Y sí lo somos muchas veces. Y en lugar de nosotros orar y doblar rodillas para que el pueblo de Dios se levante en el nombre de Jesús por los ungidos que puso el Señor para instruirnos a la gloria de Dios, nosotros los hemos convertido en unos hijos espirituales rebeldes ante los pastores. Tenemos que cambiar estos pensamientos que tenemos como gente aquí en la terrenal. El Señor los puso para que ellos los instruyeran a recibir órdenes. Mientras los pastores no los digan, ve y peca, lo demás, para eso estamos, hermanos, para servirles a ellos, para hacer de servicio a una iglesia. El Señor los puso en una iglesia
para servir, no para que la iglesia los sirva a nosotros. ¿Estamos, hermanos? Recuerden esto, nosotros no estamos en una iglesia para que la iglesia los dé. Nosotros, el Señor nos habló para servir. Dice, yo he venido, el Señor dijo, yo he venido ¿para qué? Para servir, no para ser ¿qué? Servidos. Nosotros venimos a esta iglesia, hermanos, a servir, no para ser servidos de la iglesia. Nosotros no tenemos que esperar nada a cambio de la iglesia, sino nosotros tenemos que dar a cambio a la iglesia. Y parte de eso es que nuestro servicio y nuestro diezmo, hermanos. La iglesia se instituyó para que nosotros la sírvanos, no que la iglesia lo sirva a nosotros. Y no caminar en rebeldía con los pastores, no caminar en rebeldía con los hermanos, no tener división con los hermanos, no tener contienda con los hermanos, no tener chisme con los hermanos. Esto afecta a la iglesia. La iglesia no crece cuando nosotros estamos viviendo de esa manera, porque el Señor mira el pecado que llevamos por dentro. A lo mejor yo me miro muy bien con corbata y todo, y con mi Biblia a un lado, pero dentro de mi corazón conoce el Señor lo que yo llevo, de la manera que estoy viviendo, de la manera que sirvo y la manera que hago las cosas. Si yo no hago las cosas con agrado, si no agrado aquí en la tierra, menos voy a agradar al Señor. Esa es una de las cosas y uno de los propósitos primeros que tenemos que cambiar en este año. Tenemos que tomarlo. En lugar de caminar en rebeldía con los ungidos del Señor aquí en la tierra, tenemos que ¿qué? Que unirnos a ellos. Dice la palabra del Señor que Él se reirá al último. Es como dicen, el que ríe al último, ríe ¿qué? Mejor. Así el Señor, cuando Él se va a reír de nosotros algún día y va a decir, a ti te puse tal cosa, no la hiciste. Te puse a los ungidos y no los obedeciste. Te puse tal hermano y no lo ayudaste. Es la manera que nosotros tenemos que caminar, hermanos. Ya no ser rebeldes en las cosas de Dios, sino servir a un Dios que los ama. Amén. Es parte del crecimiento que tenemos que estar dando en este año, hermanos. Dice, no hay poder humano que pueda mantenerse de pie delante del Señor. Por eso Él se reirá. Cuando se manifieste su ira, no se puede escapar, no se puede esconder de ninguna parte. A pesar de la rebeldía y la oposición de la gente contraria a Dios, a los ungidos que Él instituyó en nuestra iglesia, nosotros tenemos que alabar y glorificar a Dios. Nosotros no elegimos a nuestros pastores. Dios eligió a los pastores para guiarnos a nosotros. Amén. Ellos son reyes y sacerdotes y nosotros tenemos que estar bajo de ellos. Jesucristo y Dios los ungió. El Señor los respalda y por eso llevan su palabra a las naciones. Ellos son luz para nosotros y guía para nosotros. Ahora nosotros tenemos que responder con gratitud. Ese es otro propósito que nosotros tenemos que tener para este año 2014. No debemos andar en rebeldía, sino ser prudentes, servidores, humildes, sobre todo, y honrar a los hijos de Dios que Él los puso aquí en la tierra. Amén. Tercer hombre, hermanos. Un hombre amenazado. Vamos ahí al Salmo 3. Dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para mí salvación. Amén. El rey David pasó tragos amargos, aún con su hijo. ¿Sí recuerdan la historia, verdad? Su hijo se rebeló en contra de ellos, pero proclamaba con confianza a Dios. Muchos de nosotros nos hemos sentido amenazados este año, hermanos, y dimos la espalda a Dios. No buscamos a Dios. Nos sentimos amenazados en
en nuestro estado espiritual, en nuestra enfermedad, en nuestra economía, en nuestros matrimonios. En muchas cosas los hemos sentido amenazados. Amén. Pensamos que ya no la libramos en muchas de las cosas. Pero nosotros como hombres que hemos sido amenazados aún en lo espiritual y en lo terrenal, David, hacer lo que David hacía, buscaba la presencia de Dios. Amén. Él siempre decía, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de ¿quién? De mí. Dice, y el que levantará mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte santo. Yo me acostaré y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Se fijan qué confianza de David hacia el Señor? Él miraba toda la gente que se le amotinaba en contra de él y aún se sentía amenazado que ni él había salvación. Y muchas veces de nosotros pensamos lo mismo. Se nos viene todo el mundo encima y pensamos que ya no nos libramos. Pero en ese momento que lo sentimos de esa manera, tenemos que buscar la presencia de Dios y decir como David. Dice, me acostaré y dormiré y despertaré porque Jehová me sustentaba. La situación de tus enemigos se multiplicó. No hay dolor cuando un hijo se viene en contra de ti. Y peor cuando te maldicen. Así pasó con David. ¿Cómo se sentiría que un hijo mismo se viniera en contra tuya y aparte te maldiciera? Se sentía derrotado, pero él buscó la presencia de Dios. La declaración de confianza de David fue, de que Dios era su escudo. No dejó de confiar en Dios. Esto debe ser nuestro ejemplo. Decir que Dios es nuestro escudo y confiar en Él. Dice, esto debe ser nuestro ejemplo. Lo que hizo, oró, descansó confiadamente, no dio lugar al temor, esperó en Dios, que era la salvación de Jehová, y todavía pidió bendición. Cuando nosotros nos sientamos de esa manera, atacados, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Orar, descansar confiadamente, que dejamos nuestras cargas en Dios, nuestra situación en Dios. Muchas veces tenemos una situación, venimos ante Dios, dice que la dejamos y al momento que los levantamos, volvemos a levantar la mochila y nos la llevamos. Y nunca confiamos realmente en el Señor. Es como si nomás se lo platicara, pero nunca dejamos esa situación que el Señor tomara el control. Y David, ¿qué hacía? Lo dejaba y tomaba el control, dejara que el Señor tomara el control y seguía caminando. No dio lugar al temor. Esperó en que Dios le respondiera y pidió todavía bendición. Amén. El cuarto hombre, hermanos. Salmo 4. Un hombre angustiado. Decía, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y óyeme y oye mi oración. Amén. Para enfrentar la angustia, David recordaba cómo Dios lo había respondido antes. Dios da el descanso a quien pone su confianza en Él. Un hombre angustiado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido angustiados en nuestra vida? Nos hemos sentido totalmente angustiados. El motivo de la angustia, porque te deshonran. Amén.
¿Cómo te sientes cuando te deshonran? ¿Cómo se sentirán los pastores cuando los deshonramos? ¿Angustiados? ¿Querrán tirar la toalla, hermanos? ¿Querrán decir ya no? Si nosotros, en cualquier angustia pequeña, queremos correr, ahora ellos con 150 personas dentro de la iglesia y cuidar de este rebaño y darles la espalda, ¿cómo se sentirá la angustia de ellos? Amén. Es lo que tenemos que pensar nosotros. ¿Cómo somos de angustia para aquellos que los dirigen hacia nosotros, hacia el Señor, aquellos que cuidan de su rebaño? Amén. Cuando te sientas angustiado, ve al Señor. David llegó al fin de su angustia con alegría. Amén. Nosotros tenemos que llegar en una angustia con alegría porque confiamos en el Señor. Llegó con paz y con confianza. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en medio de nuestra angustia, en nuestra enfermedad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué vamos a hacer ahora en lo económico? No sé cómo voy a pagar esto, no sé cómo voy a comprar otro. Mis hijos no tienen zapatos, vienen de escuela, vienen otros. Tenemos que llegar nosotros en esa situación, seguir alabando y glorificando a Dios, porque Dios proveerá a su tiempo. Amén. Dice, aplicaciones. 1. Hay una bienaventuranza para quien se aparta de los caminos de los pecadores y medita en la ley de Dios. Siempre hay una aventuranza cuando nosotros vamos a empezar a caminar en las cosas de Dios y buscar a gente que nos dé un consejo conforme a la palabra de Dios para que nosotros seamos bienaventurados y meditar en la ley de Dios cada día. Es lo que hacía este hombre bienaventurado. Meditaba en la ley de Dios día y de noche. 2. Aunque la humanidad se rebele contra Dios, Él sigue soberano y su voluntad se cumple. No hay quien pueda enfrentarse a Dios. La humanidad se rebela en contra de Dios y contra su ungido. Amén. Aún nosotros que somos rebeldes contra los pastores y la voluntad de Dios ya está instituida aquí en la tierra, dice, no va a haber montaña que los quite, que los haga a un lado. Nosotros los podemos ir y la iglesia va a continuar, porque ya es un plan de Dios. Amén. No es que nosotros los vayamos a quitar. Por más que ellos quieran irse, a unos pastores queriendo tirar la toalla, ellos se tienen que mantener de frente porque Dios los está respaldando. Amén. Eso es, cuando estemos en rebeldía, no nos preocupemos, hermanos. Dios va a respaldar a nuestros pastores. Amén. Nosotros somos quien debe que respaldarlos a ellos con oración, con servicio y con gozo. Amén. Cuando estemos rodeados de enemigos, clamemos a Dios. Él será nuestro escudo, Él es nuestra gloria, nuestra alabanza. Él levantará nuestra cabeza. 4. Cuando estemos angustiados, oremos a Dios y recordamos lo que hemos hecho por su voluntad. Al final de Dios estaremos alegres y confiados porque Dios nos amparará. Amén. Todo esto nosotros tenemos que estar, hermanos, siempre presentes en nuestras vidas. Primero, ya no unirnos al mundo y tener esos consejos de malos, caminar con ellos y ni sentarnos con ellos. Segundo, ya no tenemos que ser rebeldes en las cosas con los ungidos de Dios. Tercero, ya no tenemos que sentirnos amenazados, porque tenemos un Dios que siempre lo respalda. Y cuarto, ya no tenemos que estar angustiados por las cosas.
Dios siempre da respuesta a su tiempo. Amén. Durante todo el año, hermanos, nosotros podemos escribir un salmo. ¿Cuántos sabían esto? ¿No? Nosotros podemos escribir un salmo así como David lo hacía. Al principio podemos poner nuestra angustia, nuestro problema, nuestra rebeldía, lo que sea, hermanos. Empezar a descifrarlo, mirar cómo fue tomando el control el Señor. Y al último van a ver que el Señor nos da la victoria. En medio de una enfermedad, podemos empezar con la enfermedad, cómo fue progresando y cómo el Señor al último nos dio la victoria sanándonos. Amén. De esa manera también podemos escribir nuestro propio salmo. Puedes agarrar una hoja y escribir lo que la angustia que estás pasando, la necesidad que estás pasando, la enfermedad que estás pasando, la rebeldía en la que estás, y te vas a dar cuenta que al final el Señor te dio la victoria cuando lo buscas de corazón. Amén. En ese propósito tenemos que caminar, en la búsqueda de Dios día tras día, en cada cosa. David lo hizo. En cada salmo, si miras, todo lo que David pasaba siempre glorificaba a Dios. Y así nosotros tenemos que hacerlo este año. Glorificar a Dios en cada situación que estemos pasando. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, Padre, a lo mejor yo tengo muchos propósitos, Señor, para este año 2014, Señor. Padre, pero a lo mejor no había pensado, Señor, poner mis primeros propósitos en ti. A lo mejor yo no había pensado, Señor, que tú fueras, Señor, mi primer propósito en la vida, para buscarte, para honrarte, Señor, para glorificarte, Señor, para servirte, Dios. Padre, no había sido el primer lugar por mucho tiempo, Señor. Pero, Señor, hoy quiero buscar, Señor, mi primer propósito en ti este año, Señor. En primer lugar, Señor, crecer en lo espiritual, Señor. Padre, crecer en sabiduría de cómo alabarte, Señor, cómo buscarte, cómo aprender de ti, Señor, cómo agradarte, Señor, día tras día, Señor. Que este año 2014, Señor, mi propósito primero, Señor, sea en la búsqueda de ti, Señor. Padre, en el segundo propósito, Señor, sea mi alabanza, Señor, mi adoración hacia ti, Señor. Padre, que siempre tenga, Señor, una alabanza para ti, Señor. Venga con alabanza, con regocijo ante ti, Señor. Día tras día, Señor. Padre, que tenga una adoración completa, Señor. Con un corazón te honre, Señor, y te glorifique día tras día. Padre, y en tercer lugar, Señor, quiero tener un corazón agradecido. Padre, que porque tú siempre me has dado, Señor, siempre me has sustentado, Señor. Y yo sé que este año, Señor, no será la excepción, Señor. Que tú vas a ser el Dios, Señor, que siempre suple, Señor. Que siempre sana, Señor. Que siempre da, Señor. Que siempre está a mi lado, Señor. Padre, que no nos dará falta nada, Señor. Porque mi corazón vivirá en un corazón agradecido, Señor, como dice tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, un año más de vida, Señor, y que vamos a esperar tu venida con regocijo, Señor. Vamos a esperar tu venida, Señor, con alabanza, con adoración, Señor, y Padre, mucho más, con agradecimiento, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que me das de llevar tu palabra, una enseñanza, Señor, y lo hago, Señor, con un corazón agradecido ante ti. Padre, bendícenos, Señor, esta noche, llévanos con bien, Señor, a nuestros lugares, Señor. Bendice a cada hermano, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor. Y Padre, permite, Señor, que este año, Señor, dame la sabiduría para no ser un hijo rebelde, Señor. Para aquellos que tú has instituido en esta iglesia, Señor. Los ungidos que tú has tenido, Señor, en este lugar. Padre, te doy gracias, te doy la honra y la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor.
Amén.